Hoy nos sumergimos en una fuente que es en esencia un manual de reconstrucción personal. Sí, totalmente. Aborda un tema universal, la baja autoestima, pero lo hace desde un ángulo muy específico. Desde el marco teológico de los testigos de Jehová. Exacto. La misión que nos propone el texto es ambiciosa. Guiar a una persona que se siente sin valor a convencerse de que, a los ojos de Dios, es inmensamente valiosa. Es una aproximación fascinante. El texto no se queda en afirmaciones abstractas, sino que construye su argumento en dos grandes pilares. A ver, Primero, nos ofrece un modelo de conducta, las acciones de Jesús, según los evangelios, para demostrar cómo se puede, restaurar la dignidad de una persona. vale. Y segundo, extrae de ahí una serie de pautas prácticas, casi un entrenamiento mental y social, para que alguien pueda internalizar esa creencia. Vale, pues vamos a meternos en harina. El viaje que nos propone la fuente empieza en Galilea, con Jesús en plena gira de predicación. Y nos presenta un diagnóstico, bastante desolador del estado de ánimo de la gente. Sí, el punto de partida es crudo. Describe a las multitudes como maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. No es solo una imagen poética. No, para nada. El texto subraya que los líderes religiosos de la época, la élite, las consideraban gente maldita O sea, ignorantes, impuras. y en el fondo prescindibles. Personas que, no contaban. Y ahí es donde la fuente establece el primer gran contraste, ¿no? Justo ahí. Entre el desprecio de la autoridad y la actitud de Jesús. Exacto. El argumento es que, mientras la estructura de poder religioso les daba la espalda, Jesús hacía todo lo contrario. Se sentaba con ellas, las enseñaba pacientemente, las curaba. Cada acto se presenta como una declaración de principios. Eso es. Como si dijera, para mi Padre y para mí, vosotros sí importáis. Vuestro sufrimiento es visible y vuestra presencia es valiosa. Se enfoca en la gente humilde, la que el sistema había dejado en los márgenes. Ese es el panorama general, tratar a la multitud con dignidad. Pero la fuente sabe que el verdadero impacto está en las historias personales. Claro, y nos sumerge en una que es particularmente desgarradora, la de una mujer con un problema de hemorragias que duraba ya 12 años. Y es clave entender lo que eso significaba. Ser ceremonialmente impura por esa condición no era solo una etiqueta religiosa. Era algo práctico, del día a día. En la práctica significaba una muerte social. Era ser invisible, intocable. Imagina no poder abrazar a tu familia, no poder entrar en la sinagoga que era el centro social del pueblo durante más de una década. La soledad y la vergüenza debían ser aplastantes. Totalmente. La fuente la describe acercándose a Jesús por detrás casi como una delincuente, pensando que si lograba tocarle el borde del manto sin que nadie se diera cuenta, se curaría. No se atrevía ni a pedirlo abiertamente. Y el milagro físico ocurre, la hemorragia se detiene. Pero aquí viene el giro que al texto le interesa destacar. Claro. ¿Por qué Jesús podría haber seguido su camino? Nadie se habría enterado. En cambio, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, nos dice el relato, se acerca, temblando de miedo, y lo confiesa todo delante de la multitud. Esperaría una reprimenda, una humillación pública por haber contaminado a un maestro. Claro, es lo lógico. Pero la reacción de él es todo lo contrario. Totalmente. En lugar de regañarla, la mira y le dice, hija. Detengámonos un segundo en esa palabra. Es que es fundamental. La fuente subraya que es la única vez que los evangelios registran que Jesús usa ese término tan familiar y cariñoso con una mujer que no es de su familia. Para alguien que la ley consideraba contaminada, Esa palabra, no es solo afecto, es una declaración pública de que vuelve a pertenecer, de que es familia. Con ese gesto, según el análisis, Jesús no solo cura su cuerpo, la rehabilita socialmente, le restaura su dignidad ante todos. la envía en paz sin culpa. Es una historia muy potente sobre la restauración de la dignidad. Y el texto no se queda ahí, nos presenta otro caso de marginación extrema, María Magdalena. Sí, la fuente la introduce como una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios, que hoy en día podríamos interpretar eso como, una metáfora de una enfermedad mental grave, una adicción, un trauma severo. Sea como sea, en esa sociedad, era una etiqueta que te convertía en una paria, alguien a quien temer y evitar. Lo que me parece interesante es que Jesús no solo la cura. El texto destaca que después de eso la integra plenamente en su círculo más cercano. Ahí está la clave del argumento.
No es un rescate a distancia. ¿No? La invita a viajar con él y sus apóstoles, algo bastante inusual para la época. La convierta en una colaboradora. Y el detalle culminante, el que expone la fuente, es que tras su resurrección es a ella, a una de las primeras personas a las que se aparece y le encarga una misión de máxima confianza: ir y anunciar la noticia a los apóstoles. De ser una marginada, poseída, aportadora del mensaje más importante. Es la demostración definitiva de su valor y de la confianza depositada en ella. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento da un salto de 2000 años y nos dice: esta dinámica de restauración no es algo del pasado, sigue ocurriendo hoy. Claro. Y nos presenta los casos de Renata, en Brasil, y Lidia, en España. Son los anclajes modernos del argumento. Buscan demostrar que el patrón se repite. Empecemos por Renata. El caso de Renata es de sufrimiento físico y social. Nació con una discapacidad severa, sin piernas y sin una mano, y sufrió un acoso brutal toda su vida. El texto nos cuenta que eso la llevó a un pozo de autodesprecio. Y la solución que presenta la fuente no es una curación milagrosa de su cuerpo. No, claro. No, la solución es un cambio de percepción impulsado por su entorno. Y aquí la fuente introduce un concepto clave: la familia espiritual, la congregación. Exacto. El texto atribuye su recuperación emocional al cariño y al apoyo constante de su congregación de los Testigos de Jehová. La idea es que este grupo le proporcionó un espejo diferente en el que mirarse. Un espejo que no reflejaba sus discapacidades. Sino que le devolvía la imagen de una persona completa y valiosa a los ojos de Dios. Es interesante que en estos casos modernos la solución no es solo la fe individual, sino la intervención activa de la comunidad. Totalmente. Sugiere la fuente que la fe personal no es suficiente por sí sola para sanar un trauma tan profundo. Esa es una observación muy aguda. La fuente parece proponer una estrategia de doble anclaje. A ver. Por un lado, te ancla internamente a una creencia inmutable. Jehová te valora incondicionalmente. Eso es algo inmune a las críticas del mundo. Vale. Pero por otro lado, y esto es crucial, te ancla externamente a una comunidad que refuerza constantemente ese mismo mensaje. El caso de Lidia, la mujer española, lo ilustra perfectamente. Su historia es de maltrato emocional, no físico. Así es. Su madre la rechazó desde antes de nacer y pasó toda la infancia diciéndole que era un error, que no merecía ser querida. Un mensaje devastador. Un veneno que, como dice el texto, la convenció de que no valía nada. Y de nuevo, la solución que se presenta es múltiple. Sí, por un lado su práctica personal, la oración, leer pasajes bíblicos que hablan del amor de Dios, pero la fuente le da un peso enorme al afecto y a las palabras de su marido y sus amigos de la congregación, que activamente le señalaban sus buenas cualidades. Le recordaban su valor. Es como si la comunidad actuara como un antídoto constante contra ese veneno que le inyectaron en la infancia. Es un sistema de validación de 360 grados diseñado para ser muy robusto. Vale. Hemos visto los modelos tanto antiguos como modernos. A partir de aquí, la fuente pasa de la narrativa a la acción. Ofrece una serie de consejos prácticos, casi un programa, para que una persona pueda construir activamente esa autoestima. Sí. El primer paso parece ser un cambio radical de perspectiva. Sí, es el fundamento de todo lo demás. Se pide un esfuerzo consciente para rechazar los baremos del mundo. ¿Como cuáles? La fuente cita un pasaje de la Biblia de 1 de Samuel que dice que el simple hombre ve lo que aparece a los ojos, pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. El mensaje es claro. Tu valor no depende de tu físico, de tu cuenta bancaria, de tus títulos académicos o... O de tus seguidores en redes sociales. Exacto. Esos son criterios humanos y, según esta doctrina, son irrelevantes para Dios. Entonces, ¿dónde reside el valor si no es en todo eso? Según el texto, el valor fundamental reside en el mero hecho de ser una creación humana, hecha con la capacidad de reflejar las cualidades de Dios y de tener una relación con Él. Pero va un paso más allá. Da un paso más, sí. Sostiene que cuando una persona elige activamente servir a Jehová, su valor, a los ojos de Él, se multiplica, se vuelve muchísimo más valioso, no por la perfección de sus actos, sino por la intención y la lealtad de su corazón. Para reforzar esta idea, recurre a otra figura bíblica, el profeta Daniel. El momento que elige es muy significativo. Mucho. No nos presenta a un Daniel joven y poderoso en la corte de Babilonia. No. Sino a un anciano de casi 100 años, exiliado,
que se describe a sí mismo como muy agotado. Probablemente se sentía viejo, débil, quizá inútil. Y en ese preciso momento de vulnerabilidad, un ángel le entrega un mensaje directo de parte de Dios. Y el mensaje es simple y directo. Tú eres muy valioso. Exacto. La fuente lo desglosa. ¿Por qué era Daniel valioso? Por su lealtad inquebrantable a lo largo de décadas, por su integridad, por su amor a la justicia. Y la conclusión que se extrae es que esa misma valoración se aplica a cualquiera que demuestra una fidelidad similar. El mensaje es, si te sientes como Daniel, agotado y al final del camino, recuerda que tu historial de lealtad te hace inmensamente precioso para Dios. Y a partir de ahí, la fuente pasa del análisis teológico a algo que se siente casi como una sesión de terapia. Nos da herramientas muy íntimas, casi trucos mentales, para que una persona pueda sentir ese valor del que hemos estado hablando. Sí, son técnicas de visualización y de reencuadre cognitivo. La primera es ver a Jehová no como un juez severo que busca fallos, sino como el Padre más cariñoso imaginable. Uno que está deseando perdonar y que se centra en lo bueno. Para ello, nos presenta el testimonio de Eliana, una mujer que sufrió maltrato verbal por parte de su marido. Entiendo el objetivo. Es una técnica de visualización potente para combatir un crítico interno. Pero para alguien que ha sufrido maltrato precisamente por parte de una figura paterna o de autoridad, como su marido en este caso, ¿no podría ser este un consejo muy difícil de aplicar? Es una pregunta excelente y muy pertinente. Aborda la fuente esa posible barrera psicológica. No la aborda directamente, pero la experiencia de Eliana misma da una pista. Ella no intenta superponer la imagen de Jehová sobre la de su maltratador. Ah, vale. Crea una imagen completamente nueva y física. Cuenta que cuando se siente aplastada por las críticas, se imagina literalmente en los brazos protectores de Jehová, como un niño pequeño. Un refugio mental. Un espacio seguro que es lo opuesto a su experiencia traumática. No está intentando redimir la figura del padre, sino crear una fuente de afecto y protección totalmente nueva y segura. Ya veo. Es más una creación de un anclaje emocional positivo. Y luego está el caso de Loren, de Sudáfrica, que usa una lógica más deductiva. Sí, su técnica es más racional. Ella razona de la siguiente manera. Jehová me ha traído a su pueblo. Me mantiene dentro de su servicio. Incluso me utiliza para enseñar a otras personas. Si yo fuera una causa perdida, no invertiría tanto en mí. O una persona sin valor, exacto. Es una forma de usar la evidencia de su propia vida dentro de la comunidad como prueba irrefutable de su valor a los ojos de Dios. Combate los sentimientos negativos con lo que ella considera hechos. Y todo esto, esta aprobación divina que se intenta internalizar, se describe en el texto como un gran escudo. Sí. Un escudo contra las críticas externas, pero también contra la autocrítica destructiva. Efectivamente. Y para asegurarse de que ese escudo se mantiene firme, la fuente vuelve a la idea de la comunidad. Es el cierre del círculo. A ver, se anima a la persona a no rechazar los cumplidos o las palabras de ánimo de sus compañeros de congregación. El consejo es, no los descartes pensando no se lo creen de verdad o lo dicen por decir. Acéptalos. Acéptalos como posibles mensajes que Jehová te está enviando a través de ellos. Así, la comunidad se convierte en un canal activo de la afirmación divina. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la fuente que hemos analizado nos ha presentado un sistema muy completo. Sí, muy estructurado. Construye toda una argumentación sobre la autoestima que se apoya íntegramente en su marco teológico. Totalmente. Parte de las narrativas bíblicas, con Jesús como el modelo supremo de cómo valorar al individuo, especialmente al marginado. Y luego conecta esas historias de hace 2 milenios con problemas muy contemporáneos. Sí, el acoso por discapacidad, el trauma por maltrato emocional, problemas que destrozan la autoestima de cualquiera. Y la solución que propone, como decíamos, tiene esa doble vía, una práctica personal muy intensa, De oración, meditación, reencuadre mental. combinada con un apoyo social fortísimo por parte de la comunidad religiosa. Sí, el mensaje central es un desafío directo a los valores seculares. Te dice, tu valor no lo determina el éxito, la belleza o la popularidad. Lo determina tu relación con Dios y tu fidelidad a Él. Es una fuente de valor alternativa. Y, dentro de su lógica, mucho más estable y segura porque no depende de factores externos cambiantes. Es en esencia una guía de principio a fin
para reconstruir la autoestima dentro de este sistema de creencias. Lo que nos deja con una reflexión final bastante interesante. El texto subraya que este valor se confirma tanto por una convicción interna, personal, Como por la validación externa y constante de una comunidad que comparte esa misma convicción. exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que trasciende esta fuente en particular. Nos hace pensar en la poderosa interacción entre la fe personal, sea cual sea, y el refuerzo social a la hora de moldear el sentido de la propia valía. ¿Hasta qué punto nuestra percepción de nosotras mismas depende de un relato interno que nos contamos? Y hasta qué punto necesita ser validada y reflejada por las personas que nos rodean para que realmente la creamos. Es un equilibrio delicado que, seguramente, define la resiliencia de la autoestima de cualquier persona, independientemente de sus creencias.